Continuando con las clases, los estudios que estamos analizando con respecto a este tema de suma importancia que tiene que ver con el matrimonio, especialmente para todos aquellos que estamos casados, estamos en este vínculo matrimonial. Bueno, esperando que todas las clases, los estudios sean útiles, puedan ayudarnos a mejorar nuestras relaciones. Hoy vamos con esta clase, con este estudio que se titula Las 5 maldiciones del adulterio. Hemos explicado en una de las clases anteriores acerca de lo que deshonra el matrimonio y la infidelidad, como dijimos, es una de ellas, hermanos, y nadie está libre de eso. Todos tenemos que seguir trabajando, cuidándonos. Y aun cuando esto haya sucedido, también estudiamos en una de las lecciones pasadas que sí se puede reparar un matrimonio que esté roto, especialmente si esta es una de las causas. Por lo tanto, mis hermanos, el propósito de cada lección es para mejorar, para poder reparar nuestras relaciones y poder hacer un matrimonio fuerte. Ese es el propósito, no revivir heridas y causar que haya problemas en los matrimonios, sino que realmente si estamos aquí es con el fin de que mejoremos pues nuestras relaciones. Y este es un pecado del cual vamos a estar aquí hablando que debemos evitar porque deshonra el matrimonio, mis hermanos, y tiene que ver con el adulterio que también como la fornicación, que tiene que ver con las relaciones ilícitas, las relaciones sexuales ilícitas, mis hermanos, que aunque ofrece un placer, aunque es muchas veces agradable a los ojos de los deseos carnales, hermanos, es muy temporal el placer que ofrece. En comparación de las maldiciones que éste trae, por eso vamos a hablar, hermanos, de las 5 maldiciones del adulterio que vamos a estar aquí enfocando para que todos, tanto hombres y mujeres, porque nadie está libre de esto, todos sigamos trabajando, cuidándonos a no caer en esto. Y si hemos caído en esto, bueno, que esto sirva para tener ese cuidado de no volver a caer, porque mis hermanos, las maldiciones son más fuertes y más graves, más duraderas que el poco placer que este pecado ofrece. Antes de comenzar a enumerar aquí las 5 maldiciones de las cuales vamos a hablar, mis hermanos, déjenme decirle que la escritura nos dice en 1 Timoteo 5:24, hablando de pecados, y no solo se limita, según el contexto, a pecados que muchas veces se podían ocultar entre algunos obreros del Señor, como los ancianos o predicadores, sino esto tiene que ver con todos. Hablando del pecado, hermanos, es para todos, es para todos. Y como dice 1 Timoteo 5:24, los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. De igual manera, son evidentes las buenas obras y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que los pecados tarde o temprano van a salir a luz, hermanos. No hay crimen perfecto. No nos confiemos de que, pero es que nadie nos ve. Pero es que, hermanos, no, nunca se van a enterar. Nunca se van a enterar. Déjeme decirle que es un pensamiento muy equivocado porque Dios mismo dice aquí la escritura que tarde o temprano van a salir a luz, se van a manifestar. Dios hace todo lo posible que todos los pecados, especialmente este tipo de pecados
que se hacen públicos, que son escandalosos, tarde o temprano Dios hace que esto salga a luz. Por lo tanto, hermanos, no pensemos que esto nadie se va a enterar, especialmente la esposa o el esposo, la familia, quienes sufren este daño. Así que, mis hermanos, vamos a comenzar pues con las 5 maldiciones del adulterio para que todos y todas pensemos muy bien cuando estemos enfrente de esta tentación, que todos vamos a padecer y a sufrir esto, pero pensemos bien que estas 5 maldiciones son muy fuertes, más que el poco placer que ofrece el adulterio. Comencemos con la primera, hermanos. La primera maldición del adulterio es que vamos a ver un proverbios que dice que destruye su alma el que lo hace. Proverbios capítulo, vamos a ver Proverbios capítulo 6, versículo 32 y 33. El que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma el que lo hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. Hermanos, qué triste condición que cuando uno cae y es enredado en este pecado, dice la Biblia, destruyes tu alma. Destruyes tu alma, lo más valioso de nuestro ser, que es el alma, la vida espiritual, mis hermanos, es destruida. Es destruida. Y dice el versículo 33 que vendrán muchas heridas y vergüenza. Su afrenta no se borrará. Hermanos, la consecuencia de este pecado es muy difícil que se borre. Es muy difícil. Es tan dañino, es tan grave, hermanos, que daña demasiado. Y estamos empezando con la parte principal de nuestro ser, que es el alma. El alma es destruida, es afectada. Nuestra relación espiritual para con Dios se termina, se rompe, se acaba. El alma pues queda afectada en ese sentido. Es destruido, hermanos. Y es tan dañino, hermanos, lo que estamos aquí considerando, porque dice que habrá muchas heridas y vergüenza. Bueno, vamos avanzando. Otra maldición que vamos a considerar aquí es que cae en una ceguera espiritual. Sí, todo pecado es progresivo, siempre va de mal en peor. Quizás la primera vez aún pueda salir de ese problema, pueda recapacitar, pero cuando va una y otra vez practicándose este mismo pecado, llega el momento de caer en una ceguera espiritual. Ya no deja ver, ya no le deja ver el peligro, ya no le deja ver todas las consecuencias que van a venir y las bendiciones espirituales que se van a perder, su relación con Dios, primeramente su relación con su familia, con su esposa, su esposo, sus hijos, las relaciones que tenemos. Esa ceguera espiritual no nos deja ver, hermanos. Proverbios capítulo 5 versículo 20, vamos a leer el 20 y luego leemos el 22. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Fíjese, hermano, ¿andarás ciego con la mujer ajena? Porque esta es la condición como una de las maldiciones que viene por este pecado. El que uno cae en una ceguera espiritual. Ya no nos deja ver, hermanos. Ya no nos deja ver, especialmente
nuestra relación con Dios, nuestra relación espiritual, los beneficios y a la vez también las consecuencias que Dios advierte que vendrán por causa de este pecado. Dice el verso 22, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Dice la misma escritura que las mismas iniquidades, este mal, este pecado, van a aprenderlo, van a retenerlo, lo van a atar. Y en este sentido estamos viendo que nos ciega, no nos deja ver, no nos deja ver también que esto hará que perdamos muchos beneficios en Cristo, como las bendiciones espirituales, pero también vamos a perder nuestra relación familiar. Los hijos que sufren, la esposa o el esposo, no nos deja ver, mis hermanos, amigos. Es por eso que tenemos que evitar este pecado a toda costa, aunque vamos a estar siendo tentados una y otra vez y de muchas maneras, pero vale la pena trabajar mucho para evitarlo porque primero destruye tu alma y segundo te deja ciego, porque después, una vez cayendo y manteniéndose en este pecado, por más que nos enseñen, por más que nos digan, no vemos, no vamos a ver. Y es muy difícil salir cuando ya estamos ciegos espiritualmente. Y lo peor cuando empezamos a tratar de justificar nuestro pecado. Eso es lo peor. Pero eso es una ceguera, lo que no te deja ver la realidad. Aun cuando la Biblia es clara de condenar este pecado, muchos por la ceguera espiritual ya no lo ven. Ya no lo ven. Es grave. Es muy grave. Por eso, mis hermanos y amigos, que Dios nos ayude a vencer la tentación, a combatir con este pecado que trae muchas maldiciones en comparación de ese placer temporal que, que no dura mucho tiempo. Bueno, vamos con la tercera maldición. La tercera maldición que trae el adulterio es que le vendrá muchos castigos de parte del Señor, de parte del Señor. Y vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 4. Voy a leerlo en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Miren cómo traduce aquí Hebreos 13, 4 en esta versión. Respeten el matrimonio manteniendo para su relación de pareja. Respeten el matrimonio, dice la Biblia, manteniendo pura su relación de pareja. Hermanos, aquí está lo que la escritura en la Reina Valera dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Que respetemos, que tengamos en alta estima el matrimonio, manteniéndolo pura. Y ahí viene, mire la consecuencia. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practiquen inmoralidades sexuales. Tengan muy en cuenta, no lo olviden, ténganlo por seguro que Dios no va a pasar por alto este pecado, mis hermanos. Tal parece que fuera Dios injusto, que muchos hombres han dejado y han abandonado ya a sus esposas o han abandonado a sus esposos y que viven, pareciera que mejor que antes y que todo les va bien y que todo parece que fluye bien. Y pareciera que Dios es injusto porque estos hombres o estas mujeres que han cometido yéndose ya fuera del lugar y que no trataron de solucionar el problema, no trataron de remediar, de reparar, arrepintiéndose, pidiendo perdón, haciendo un cambio genuino, sincero, en lugar de eso se van. Tal parece que todo marcha bien. Pero ¿qué dice la palabra del Señor, mis hermanos? ¿Qué dice?
tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio. Muchos castigos Dios traerá para todos aquellos que estén cometiendo adulterio o que cometan adulterio. Las consecuencias no se pueden borrar muchas veces. Hay muchos ejemplos en las escrituras. Recuerden el caso de David, aunque sabemos que Dios le perdonó, sí. Hoy en día tenemos en el libro de los Hebreos a David como uno de los héroes ahí, resaltado y bien enfatizado en esa lista. Hebreos capítulo 11 podemos leer en esa lista de héroes de la fe. Sin embargo, las consecuencias que le vinieron a David cuando Dios a través del profeta le dice que la espada nunca se apartará de su casa, implica, mis hermanos, implica que el castigo de Dios, las consecuencias que vienen por causa de este pecado no se pueden borrar fácilmente. Y hay quienes tienen que lidiar con la consecuencia toda la vida, toda la vida. No todos los casos son iguales, Dios juzgue cada caso porque hay casos que se hacen ya de una manera muy intencional, sin temor, sin respeto, sin pensar en la familia y hay otros casos que, que Dios va a juzgar que aunque no justifican el pecado de ninguna manera, pero en cuanto a las consecuencias, Él sabrá qué castigo vendrá para cada uno de nosotros. Dios le dará el pago. No es nuestra la venganza, hermanos, hermanas, nuestra la venganza, porque a veces suele pasar que cuando uno de los dos falla, comete adulterio, la otra parte quiere tomar venganza para que la otra persona sienta lo que se siente por una infidelidad, el dolor que éste causa. Pero déjenme decirles que esto complica más el problema porque dijo el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Por lo tanto, dejemos en manos del Señor para que Dios haga justicia. Y aquí estamos viendo que le vendrán muchos castigos de parte del Señor. Dice Proverbios 22:14 en esta misma versión, dice la escritura, la boca de la adúltera es una trampa muy honda y el que caiga en ella se acarreará la ira del Señor. ¿Qué es lo que está acarreando? Dice aquí la escritura. ¿Qué es lo que se está atrayendo a través de este pecado? Dice, la ira del Señor. Y hermanos, ¿por qué muchas veces hablamos más de la bondad de Dios, pero no hablamos de la severidad de Dios? Y debemos saber que Dios es amor, sí. Dios está dispuesto a perdonar cuando uno está arrepentido sinceramente con un deseo de cambiar y de mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Sin embargo, Dios también es severo, Dios también es justo, Dios también sabe castigar lo que merecen nuestros hechos, porque Dios es fuego consumidor. Y dice la Biblia que este pecado acarrea esto, la ira del Señor. Atrae la ira del Señor sobre nosotros. Así que tenemos que pensar muy bien cuando estemos enfrente de esta tentación, aunque el placer, el deseo desenfrenado, el deseo carnal muchas veces se despiertan en nosotros y ofrece placer, porque todo pecado tiene que ser placentero, si no, no fuera tentador para el hombre o para la mujer. Sin embargo, compare cuánto dura el placer, cuánto dura y cuánto dura el castigo del Señor, las maldiciones, las consecuencias y todas las maldiciones que estamos viendo que este trae.
Hermanos, también una de las maldiciones que trae el adulterio son los problemas financieros. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Como todo pecado, mis hermanos, que se oculta, que se mantiene escondido y que muchas veces pensamos que nadie se va a enterar, pero primeramente y principalmente Dios nos ve en todo lugar. Y Dios que nos ve en todo lugar, Él nos dará un tiempo, sí, porque es paciente para con nosotros, nos dará un tiempo para que nos arrepentamos, pero cuando Él ve que no hay disposición, no hay arrepentimiento, entonces vienen las maldiciones, vienen las consecuencias. Y una de las consecuencias que trae, como estamos viendo en este punto, es que no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Y haciendo una encuesta acerca de muchas personas que están viviendo con problemas financieros, muchas de ellas es porque practicaron este pecado de adulterio, practicaron este pecado y sufren ahora financieramente. No significa que solo este pecado puede traernos problemas financieros. Hay muchos pecados que nos traen este problema, pero estamos hablando en especial y específicamente que este pecado traerá muchos daños financieros. Vamos con la quinta maldición, hermanos, y después de la quinta maldición quiero dar aquí algunas recomendaciones que la palabra del Señor nos da para evitar este pecado, porque como dije en el principio, nadie está libre. La quinta maldición tiene que ver con que al final lo pierdes todo. Sí, destruyes tu alma, como ya hemos visto, destruyes lo más valioso, tu vida espiritual, porque eso es lo más grande que tenemos. Pero también en esta parte final que estamos viendo, vas a perder, vas a perder todo. Y cuando digo todo, esto incluye tu familia, como encontramos en Mateo 19:9. Entonces les digo que si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, es culpable de cometer adulterio. Y dice la Biblia, la única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es que su esposa tenga relaciones sexuales con otro hombre. En otras palabras, con este texto quiero decir que la única causa para que Dios te permita repudiar a tu cónyuge, para divorciarte y para volverte a casar, es por causa de fornicación. Esa palabra fornicación tiene que ver con infidelidad, tener relaciones sexuales prohibidas. Por lo tanto, puede llegar un momento que tu esposa, que tu esposo ya no aguante más infidelidades. Quizás te ha perdonado una, te ha perdonado dos, no sé. Sin embargo, llegará un momento que él se puede cansar o ella. Y va a llegar un momento que ella va a tomar este texto que Dios permite, que Dios autoriza, que ella o él repudia a su cónyuge por infidelidad. Y ella o él tendrá permiso no solo para divorciarse, sino que tendrá permiso para volverse a casar. Y cuando ella o él se divorcie de ti por tantas infidelidades, porque aquí está el permiso, la causa que Dios aprueba, ella o él podrá divorciarse y podrá volverse a casar.
Y cuando él o ella ya pueda tener otra relación, tú lo habrás perdido todo, porque ya no vas a poder recuperar a tu familia. Ya no vas a poder recuperar a tu familia, porque si ella tuvo permiso para divorciarte, para divorciarse de ti y para volverse a casar, Dios une esa nueva relación y Dios bendecirá esa nueva relación, siempre y cuando esa nueva relación tengan aprobación para casarse. Por lo tanto, tú ya no vas a poder recuperar a tu familia porque si ella regresa contigo, ella rompe ese pacto que ha hecho, esa nueva relación que Dios ya aprobó. Y qué triste sería que ahora va a estar en adulterio con aquel que fue su esposo o con aquella que fue su esposa. Eso sería haber perdido todo. Por lo tanto, antes que esto pase, esperando que este mensaje aún esté a tiempo, podamos considerar muy seriamente que este pecado trae muchas maldiciones y que llegará un momento en la que vamos a terminar perdiéndolo todo. Y como dice un buen dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y será muy lamentable, será una vida llena de tormento el estar tratando de lidiar con el remordimiento y con toda la conciencia de por qué no hicimos algo para arrepentirnos, del por qué no hicimos algo por mejorar, por cambiar, por arreglar esta situación. Y lo peor de todo, que uno al final de cuentas puede quedar solo, solo el resto de su vida, solo para toda la vida. Y hay muchos casos así. No quiera experimentarlo, sería muy doloroso. Así que las recomendaciones finales que vamos a estar ofreciendo aquí para todos los matrimonios y que, como dije en el principio, con esto quiero animarlos a todos a que cada uno en su matrimonio luchemos en pareja, pongámonos de acuerdo en pareja para evitar este pecado, el adulterio, para evitarlo. ¿Y cuáles son una de las recomendaciones que quiero ofrecer en esta clase? Número uno, orar juntos por su matrimonio. Es importante que dediquemos a lo menos una oración por día por nuestra relación, pidiendo a Dios que nos ayude a ser fieles, que nos ayude a los dos a tenerse confianza, en ayudarnos mutuamente para no permitir que el diablo destruya nuestra relación, porque son muchas las maldiciones que vienen. Aquí solo he compartido con ustedes 5 de ellas, pero sin duda hay más. Pero la oración es poderosa, porque ¿cómo es posible que oramos juntos por otras cosas y no oramos por nuestro matrimonio? Dediquemos pues al menos una oración por día para pedir especialmente por nuestro matrimonio. Otra recomendación es que hay que estudiar más temas del matrimonio. Qué lamentable es que cuando uno invita, ya sea a los hermanos en la congregación local o de esta manera que tenemos aquí clases por estas vías, por las redes sociales, qué lamentable es que la mayoría piensa que no necesita ayuda, que no necesita estudiar temas del matrimonio porque eso ya lo sabemos muy bien. Qué lamentable que, que haya poco interés de estar estudiando temas acerca del matrimonio. Cada vez se habla menos del matrimonio y uno piensa que ya lo sabe todo cuando en realidad sí necesitamos recibir consejería, recibir orientación, recibir exhortaciones, recibir toda clase de estudios que tienen que ver con el matrimonio. Y no importa quién sea el orador. No importa. Siempre habrá pretextos para no oír temas del matrimonio.
Por eso, déjeme decirle que no importa quién sea el orador, lo que importa es el mensaje, el contenido, la exhortación, el consejo, la recomendación que viene de parte de Dios. Y hay de aquel que enseña y no quiere hacer lo que la Biblia dice. Sin embargo, todos nos beneficiamos del mensaje. Hágalo porque la Biblia dice. Y otra recomendación es transmitir confianza. Necesitamos estar estudiando temas que nos van a ayudar a los dos, pero también necesitamos trabajar mucho en cómo vamos a transmitir confianza el uno al otro y que quizás eso requiera más comunicación para expresar lo que a ti no te gusta, lo que ella no le agrada de mí o lo que él no le agrada de ella. Ambos tenemos que estar dispuestos a transmitirnos esa confianza y quizás parte de eso se requiera más comunicación para que con buenas palabras, con mucho amor, podamos decirnos, mira, eso que haces no me gusta. Estás tratando de llamar la atención a otros o a otras y eso no está bien. O eso de estar pasando mucho tiempo en comunicación con el hermano o con alguna hermana en privado, a solas, sabes que eso no está bien. Si eso requiere que estemos también compartiendo los teléfonos para ver qué es lo que escribimos, con quiénes nos comunicamos, eso puede ayudar muchísimo, porque muchas veces por ahí puede empezar en tener comunicaciones privadas, en tener comunicaciones que luego nos van llevando a la tentación y eso nos puede hacer caer muy fácilmente si no tenemos esa confianza con la pareja de ayudarnos para ponerle un freno a lo que puede llevarnos al pecado. También tenemos que evitar a toda costa las tentaciones y esto incluye que evitemos de ver lo que alimenta la tentación, el deseo desenfrenado en nosotros. Existen dos conductos que hacen que nuestro corazón se alimente de malos deseos y esos dos conductos es lo que entra en el oído y lo que entra por los ojos. ¿Qué es lo que más oímos? Estamos oyendo barbaridades, cosas, inclusive hay muchas canciones o la música secular que están compuestas con muchas palabras que promueven la tentación, que promueven el adulterio, que promueven la infidelidad, que promueven las relaciones sexuales ilícitas. Y cuando uno está escuchando estas cosas, se nos está entrando o está entrando en el corazón lo que más al rato o después habrá un mal deseo. ¿Qué es lo que más vemos en las redes sociales? En las redes sociales hoy en día es lamentable que hay mucha desnudez, hay mucha pornografía y todo eso es lo que está alimentando al corazón, que más tarde nos hace desear y caer en este pecado. Necesitamos evitar a toda costa las tentaciones, tanto de lo que oímos y de lo que vemos, tanto en videos, imágenes, mensajes también que pueden ser provocativos. Hermanos, a toda costa tenemos que evitar esto. Y otra recomendación es no se nieguen el uno al otro en el deber conyugal. Porque como dice la misma escritura, que cuando se niegan, Satanás los hará caer en una trampa. Y esta es una de las armas poderosas que el diablo usa cuando uno de los dos se deja manipular por él para enfriarlo, para que lo use a veces como un arma también para poder demostrar su enojo, su coraje y empieza a negarse o por causa de tanto trabajo, tantos afanes u otras cosas, descuidamos el deber conyugal en el matrimonio. Y más tarde lo que va a pasar es una infidelidad. ¿Por qué? Porque eso dice la misma escritura. Por eso tenemos que trabajar con eso y quiero concluir
con el Proverbio 5:15 que vamos a estar leyendo hasta el verso 19. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Ahí está la recomendación. Bebe el agua de tu misma cisterna. Sean para ti solo. Sea bendito tu manantial. No se la des a ninguna extraña ni a ningún extraño. Por lo tanto, tenemos que recrearnos en ese amor. Hay que trabajar más en eso. Porque las maldiciones son graves, severas y duraderas. Destruye tu alma, te ciega espiritualmente, te vendrán muchos castigos de parte del Señor y Él sabe cuáles, pero no lo dude. Muchos problemas financieros, económicos, y al final puedes perder todo. Perder tu salvación, perder tu familia, tus hijos. Y nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, lamentablemente. Uno no valora lo que tiene cuando lo tiene, y cuando ya no lo tiene, lamentablemente estamos lamentando. Ojalá que este mensaje nos ayude a valorar más nuestra relación, nuestra compañera que nos ha soportado tanto y que siempre ha estado ahí dispuesta para solucionar nuestra relación matrimonial. Ojalá valoremos al esposo que siempre está ahí soportando, aguantando y que también está dispuesto a buscar solución a nuestro matrimonio. Aprovechemos esta oportunidad si aún tiene esta oportunidad, porque mañana puede ser demasiado tarde. Que Dios nos ayude a todos, hermanos y amigos. Gracias por su fina atención.